en la calle, por ejemplo, donde era el Mercado del Plata antes, sí. Ahora hay una horrible fotografía ahí de toda la pared, bueno. Sí, es cierto. Ahí, una gigantografía, exactamente. Sí, en toda la ciudad. De varios pisos, más que de... En toda la ciudad se ve una cantidad, en la zona de Congreso es impresionante. Alfredo recién recordaba el homenaje de anoche en Noticias, la plaqueta de reconocimiento de perfil por tu participación en la CONADEP. ¿Qué impresión tenés a cabo de los años de cómo ha evolucionado el movimiento de derechos humanos? ¿Hay cosas que te duelen? ¿Todos han marchado de la misma manera o ha habido un exceso de politización? ¿Cómo lo aprecias? Bueno, yo creo que la señora de Bonafini ha provocado una decisión muy profunda en los movimientos, ¿no es cierto? Yo creo que ella se ha quedado muy sola, ¿no? Justamente la línea fundadora, en cambio no, junto con las abuelas, junto con la Asamblea Permanente, con el movimiento ecuménico. Anoche cuando estaba el obispo Pagura, ¿te acordás? Un hombre realmente... Que compuso de la primera hora. Exactamente. Que compuso un tango inclusive. Compuso un tango. Un tango chacarera, dijo. Sí. Tango chacarera. Pero ahí notas una gran diferencia. Sí. Hay una gran diferencia entre EVE y la mentalidad de EVE y el resto de los organismos, yo diría, ¿no? Pero bueno, en la diversidad se va viviendo, ¿no? Yo además no juzgo a nadie, la verdad, no juzgo a nadie. Me parece una pena que haya discusiones y divisiones, pero... Tienen que ver con la política en realidad, ¿no? Más que con temas puntuales de la defensa de los derechos humanos, sino la lectura política de esa defensa. Sí, es muy posible. Sí. Magdalena, vamos a ver qué están preguntando los televidentes. Diego, ¿tenés allí una pregunta para Magdalena? Sí, el correo es de Fermín Pasos y pregunta: Joaquín Morales Solá escribió que todavía, remarca, no hay chavismo. ¿Usted piensa de una manera similar? ¿Todavía qué? No hay chavismo, que todavía en la Argentina no hay chavismo. Una columna de Joaquín diciendo que por ahora no hay chavismo todavía. Creo que fue parte de su intervención en la asamblea de la CIP, me parece. Bueno. Después te vamos a preguntar porque vos también estuviste allí en la asamblea de la CIP. Sí, ¿Se puede caracterizar de chavismo o crees que es una exageración o...? Mirá, creo que por suerte no hemos llegado a tener un dirigente que diga que estamos en guerra, ¿no? Como acaba de decir el presidente Chávez. Personalmente, cuanto más vivo y más recuerdo, más detesto la violencia, ¿no? Y ahí me parece que Lula lo vio muy claramente cuando justamente frenó de alguna manera el avance de Chávez. Incluso acordate cuando quería hacer pasar todo el gasoducto por Brasil, se mantuvo muy independiente, ¿no? Además, no entiendo demasiado eso de venderle 1 millón de barriles diarios de petróleo a Estados Unidos. Y al mismo tiempo no reconocer que es plata que te entre en caja y que de alguna manera, bueno, a vos te gusta que te entre en caja. Entonces, yo ese tipo de antagonismo entre el bolsillo y la ideología no la entiendo mucho. Pepe. Sí, esto que está pasando en la Argentina, ya que lo mencionás a Lula y a Chávez, y bueno, tenemos ahora acá nomás enfrente en Uruguay, ese país que creo que acá todos los que estamos esta noche admiramos, ¿no? A su sociedad. Este clima es una especie de tendencia que se ve en América Latina. Estuviste en la asamblea de la CIP. Hay visiones de gente muy angustiada porque, bueno, no es solamente la Argentina en donde hay problemas, también es el caso de México. ¿Qué está pasando con el periodismo en América Latina? ¿Vamos a una época de enfrentamiento, de satanización del periodismo? Bueno, volvemos un poco a lo que decíamos antes, ¿no? Al clima. Por ejemplo, camiones cruzados frente a las bocas de expendio de los diarios, ciertamente no es una señal de convivencia, no es una muestra de que, justo lo que hablábamos antes, que la libertad de prensa debe ser preservada de la misma manera que los derechos individuales. A mí me parece muy preocupante, ¿no? Muy preocupante. Incluso, fíjate
fíjate vos que el otro día, hace ya un par de meses, Mujica, ¿no es cierto?, desde Montevideo, decía en una entrevista, ¿por qué se quieren tan poco los argentinos? ¿Te acordás? Y me pareció una frase tan real, tan honesta. Es cierto, pienso que quien nos ve de afuera debe tener la sensación de que estamos llenos de rencores y de odios, ¿no? Y bueno, uno lo siente cotidianamente eso. Vos recién decías con qué época lo compararías, yo no la he vivido, pero de leerla, muchos hablan de que hemos vuelto a la época del peronismo, del primer peronismo, en el sentido de la fractura de la sociedad a favor o en contra de determinado fenómeno, ¿no? Yo lo noto fuertemente a eso. Hay una fuerte crítica a los Kirchner, casi un odio en sectores de la sociedad, y del otro lado hay una actitud de defensa muy fuerte y de odio a los que odian a los Kirchner, ¿no? Te quiero preguntar justamente sobre esa, Magdalena, sobre todo con la ley de medios, ¿no? Había por un lado una discusión si hacía falta y qué características tenía que tener una ley de medios de la democracia. Ahora, por el otro lado, generó una disputa, una polarización y un odio hasta entre periodistas, y no solo, tremendo, que en donde de alguna manera ninguna de esas dos verdades era totalmente verdadera o sustentable. ¿Esto por qué? Porque esto lo incentiva el gobierno y así reacciona la sociedad, nos prendemos todos de este clima de odio. ¿Por qué se da ese juego? Además, supongo que hay resentimientos personales que afloran de pronto, ¿no?, en este tipo también de situaciones. Claro. Pero evidentemente es una ley importantísima que requiere, por eso me da tanta bronca que se hagan las cosas mal y a las apuradas y ¿no es cierto?, y con presiones. Creo que es una cosa para sentarse y conversarla intensamente, largamente. Fíjate que yo tengo los suficientes años como para haber vivido profesionalmente la época de López Rega, la época de Isabel. Fíjate vos que todos los medios estaban en poder del Estado, menos el Radio Rivadavia, Radio Continental y del Plata. El resto era absolutamente todo del Estado. Bueno, cuando se aplica la ley de prescindibilidad, la ley te impedía trabajar en ningún medio que fuera del Estado. O sea que si vos no tenías la enorme suerte, como tuve yo, que Cacho Fontana me rescató y me llevó a Radio Rivadavia, claro, hubiera perdido mi trabajo. Y además, ¿sabés lo que es muy impresionante? Porque otra vez volvemos con el huevo de la serpiente, las cosas que se esconden en estas historias. El que firmaba los telegramas de despido, aplicándote la ley de prescindibilidad, era José María Villone. Los jóvenes no saben, seguramente, que José María Villone era el jefe o uno de los jefes de la AAA. Claro. La organización terrorista de extrema derecha. Perdón, Magdalena, porque en su condición de funcionario de la Secretaría de Prensa del Gobierno. Exacto. Claro. O sea que el gobierno peronista tenía en prensa como un funcionario importantísimo, como cabecilla, como dice ella, a uno de los pistoleros de la AAA. Esto año 1974. 74, exactamente. Sí. El 31 de diciembre de 1974, te lo digo porque lo tengo enmarcado, en mi escritorio, el telegrama llegó, y yo no sabía que, más que eso, lo que vos decís, que el señor Villone era el secretario de prensa de la Presidencia de la Nación. ¿Cómo me iba a imaginar que estaba al frente de la AAA, ¿no es cierto? ¿Cómo nos íbamos a imaginar que en un gobierno constitucional los sótanos del Ministerio de Bienestar Social de López Rega estaban llenos de armas? ¿Cómo vas a pensar todo eso? ¿Cómo vas a pensar que de pronto a Silvio Frondizi, a Carlos Mujica, ellos los matan, a Ortega Peña, los matan en la calle? Al dirigente sindical cordobés, Atilio López, ex vicegobernador de la provincia de Córdoba con Obregón Cano. Toda esa gente fue asesinada en un gobierno peronista. Ahora, Magdalena, ¿cómo la pasaste durante el menemismo? Digamos, que comparado con esta época, ¿cómo fue el gobierno de Menem para ejercer el periodismo en forma crítica, como lo haces vos siempre, comparando lo que ocurría en la época de Carlos Menem y ahora? Mira, Menem era más hábil, ¿no?
no era tan frontal. Sí, vos viste que él siempre decía, por Dios, ¿qué me están diciendo? ¡Qué barbaridad! Bueno, pero sobre todo cuando mataron a Cabezas y hicimos periodistas, claro. Hubo muchísimas amenazas, muchas incluso, una cosa que no me había ocurrido nunca, a mí